3. A menudo cuando estamos leyendo las Sagradas Escrituras nos encontramos con algunos versículos que son una firme esperanza en medio de un desierto árido, hostil, consumidor de la salud. Y cuando vemos que ese versículo no se cumple, pensamos que fuimos engañados. Así sucede cuando leemos, por ejemplo, Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones. Leemos tal como está el texto, le aplicamos la gramática y pensamos que el tiempo pasado llevó nuestras enfermedades. Es un pasaje que tiene una aplicación para hoy mismo y que Él está en la obligación de curarnos y de sanarnos. Entiendo la desesperación de una persona cuando se enferma y la enfermedad es penosa, ya sea la persona misma o un ser querido. ¿Ha tenido usted alguna vez un ser querido enfermo, en el borde de la muerte, sin esperanzas? Es angustioso. Toda la fe se pone a prueba y toda la esperanza también. Y no hayamos qué hacer. Porque el pasaje dice claramente que Él llevó nuestras enfermedades. Así claramente. Y Mateo 8:17 dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras angustias. Ese pasaje es cierto, si lo entendemos bien. Él llevó nuestros pecados. Los pecados producen la enfermedad. Los pecados producen una vida muy raquítica, muy endeble, nada firme, porque la paga del pecado es muerte. Esa palabra es verdad en el sentido de que el Señor en la cruz del Calvario murió por usted y murió por mí. Pero experimentamos cuando creemos en Cristo, cuando abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida, experimentamos que de ahí en adelante empieza una lucha terrible. ¿Cuál es la lucha? Que las exigencias del Evangelio son muy altas. Las exigencias del reino de Dios son muy altas. Las exigencias del Sermón del Monte son muy altas. A tal punto que exclamamos con San Pablo: ay de mí, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer es lo que hago, y lo bueno no se me cumple. Entramos en una dialéctica, en un proceso de clase y de contradicción. ¿Soy o no soy cristiano? Claro que sí. Ya, pero todavía no, en el sentido de que todo el crecimiento y el desarrollo para tener una vida victoriosa tiene un proceso muy largo. Morimos y no hemos terminado con la gran tarea que el Señor nos dio. Vamos en ese proceso, pero somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Esa es una realidad. Y Él es nuestro abogado cuando pecamos, que intercede por nosotros. Con las enfermedades nos pasa diferente. Queremos milagros a cada momento y en cada situación, pero los milagros no existen. Los milagros suceden en la voluntad de Dios, cuando Dios quiere, cuando Él tiene un plan, un propósito. Ha hecho maravillas con personas porque había un propósito de parte de Dios. Ahora, el propósito de Dios por excelencia es que caminemos poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe,
y que vayamos en camino hacia aquel encuentro con Él cuando Él viene, la parucía, cuando Él vendrá y resucitará a los muertos en Cristo, transformará a los que han muerto y seremos llevados por el Señor para estar con Él en un lugar que no sabemos y que desde ahí vamos a regresar algún día de nuevo a esta tierra que va a ser regenerada y transformada y libre de todos los pecados habidos y por haber, y quitado el dolor, la muerte, las enfermedades que nos agobian y muchas situaciones que ahora vemos, la injusticia que hay en la tierra, los crímenes, el odio, el rencor, el conflicto que los pueblos tienen, terminarán por completo y entonces se cumplirá Isaías capítulos 64, 65 al 66 y todo será hermoso, todo será lindo. Es el famoso milenio que los judíos esperaban, pero que no ha venido todavía. En principio comenzó con el dominio de Cristo cuando murió en la cruz y resucitó, pero va en un proceso muy lento. Así que ese pasaje no está mintiendo. Este pasaje los judíos lo leyeron de esta manera. Los judíos habían sufrido muchas persecuciones, los habían perseguido, los paganos los odiaban. Entonces el profeta ve a Israel, o Efraín como se llama en el libro de Oseas. Efraín e Israel significa lo mismo, es el mismo pueblo de Dios. Nos encontramos con un proceso, un camino largo de continua transformación, pero los judíos leyeron ese pasaje de Isaías 53 como un dolor, una amargura que sufría el pueblo de Israel por servir al Señor. Jamás pensó en un Mesías, porque para el judío el Mesías no moría. El Mesías venía con poderes plenipotenciarios. Todo se sujetaría al Mesías. El Mesías sería el que gobernaría en justicia, en paz, en gozo, esperanza. Entonces no podían pensar que ese Mesías iba a morir. Ellos se lo figuraban como un gran rey, un gran conquistador, que venía a dirigir los destinos de Israel y que lo iba a colocar en una posición de autoridad y que Israel sería el amo del mundo y que si las naciones querían gozar de eso, tenían que ir hasta Jerusalén, volver los ojos a Israel, pero se equivocaron. Los ojos se vuelven hacia el Señor Jesús, pero ese Señor Jesús que vino, el ungido de Dios, el Mesías, vino y murió en la cruz, algo que nunca han aceptado los judíos, porque entonces no es el Mesías, el ungido, el poderoso, no puede morir, no puede de ninguna manera. ¿Se acuerdan en la tentación lo que le dijo Satanás a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, lánzate al abismo y mandará a sus ángeles para que no te caigas, no te golpees, te sostendrán con su poder. Jesús no entró en la trampa, no hizo cosas que iban contra la naturaleza. Él era humano y sabía que lanzarse ahí en altura significaba un descalabro. Pero Él sí se lanzó a redimirnos y esa redención le costó la muerte en la cruz. Sufrió lo que menciona aquí en Isaías 52, 53 del siervo sufriente, se cumplió en el Señor Jesús. Basta leer los evangelios para darse cuenta cómo fue maltratado, coronado con unas espinas enormes que le sangraron la frente, que le rompieron parte de su cabeza. Él sufrió, él llevó, estaba sufriendo porque era para salvarnos. Por eso dice que llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros defectos, nuestros errores.
No había otro que pudiera hacerlo. No se conseguía bajo la tierra ninguna persona que tuviera las credenciales del Hijo de Dios, sino Jesucristo, que se encarnó, como dice la Escritura. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Era el mismo Hijo de Dios. Cuando estuvo en la tierra sanó a algunos, a otros no, porque esa no era la misión especial de él. La misión especial era redimirnos, transformarnos, perdonarnos, prepararnos para aquel momento tan hermoso al futuro, cuando Él regresará por su iglesia, cuando Él vendrá por segunda vez y estaremos con Él para siempre. Como dice Apocalipsis, Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. La muerte perderá todo su poder totalmente, porque Cristo la venció en la cruz y resucitó. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta Pablo en 1 Corintios 15, que todo eso fue vencido. Hoy nosotros sabemos, aunque nos duele, cuando perdemos un ser querido que ama al Señor, que cuando se va, se adelanta nada más y entra en el sueño de los santos. De ese sueño será despertado cuando el Señor venga, según 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses capítulo 1 y 2. Confiemos y leamos bien el pasaje para que no sintamos tristeza. Que el Señor nos bendiga y nos apoye y nos ilumine para que podamos entender bien el pasaje. Amén.